El 26 de junio del año 2022, en la provincia de Córdoba, debieron evacuar un edificio por las grandes grietas que presentaban las paredes. Esto evidentemente era una amenaza continua y ponía en riesgo la vida de las personas que allí vivían. Ninguna grieta es buena, especialmente cuando es una amenaza para un edificio. Una grieta es una abertura estrecha, es una abertura larga, que está en una pared y que amenaza con la destrucción, con el derrumbe de una edificación. Las grietas indudablemente pueden producirse por diversas causas, por diversas razones, pero cada vez que en una pared hay una grieta hay por lo menos dos cosas que debemos pensar. Una es que evidentemente algo se hizo mal en el momento de la construcción. Y la segunda cosa es que algo debemos hacer antes de que las consecuencias lleguen, de que las cosas empeoren. Todos hemos hecho algo mal alguna vez. Es por eso que, aunque no la veamos en lo natural, hay grietas en nuestra vida que amenazan ruina, que comienzan a ser una amenaza. Y muchas veces esas cosas, esas grietas, comienzan a amenazar aquellas cosas que hemos edificado en nuestra vida. A veces esas grietas amenazan la destrucción de una familia, de un hogar. A veces esas grietas amenazan la destrucción de nuestra economía, o la destrucción de nuestra salud, o tantas cosas que comienzan con una pequeña abertura, una pequeña grieta. La buena noticia es que Dios nos sale al encuentro cada vez que en nuestra vida aparece una grieta que amenaza ruina. Hoy quiero hablarte de un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 12 y capítulo 30, y versículos 12 al 14. De manera inicial vamos a comenzar con estos textos, luego al desarrollar el mensaje vamos a extendernos un poquito en el contexto de este pasaje, de este mensaje que he llamado, como ven lo va a decir el versículo, grietas que amenazan ruina. Mientras los buscas en tu Biblia, te invito a que te suscribas a este canal. Te recuerdo que esta plataforma está consagrada a exponer la palabra de Dios de manera sencilla, de manera que llegue a tu vida una palabra de Dios que pueda iluminar tu entendimiento, que pueda ser usada por el Señor para tocar tu vida, para transformar, para hacerte nueva criatura. Si te suscribes a este canal vas a estar recibiendo las notificaciones. Te invitamos a que le des a la campanita allí también para que estés notificado de todo lo que estemos subiendo por esta plataforma. Entonces, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Isaías capítulo 30, versículo 12 al 14 nos dice la palabra de Dios. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, este pecado será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída súbita cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazo, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Dios es todo lo que necesitas. Es por eso que Él se revela a sí mismo a través de su nombre, y esa palabra es: yo soy el que soy. Dios se revela como el gran yo soy. ¿Qué significa eso? Que Dios es todo lo que el ser humano necesita. Por eso que a través de la Biblia muchas veces Dios se va a revelar de acuerdo a las circunstancias de personas igual que vos, igual que yo, que atravesaron problemas, dificultades, incertidumbres, temores, enfermedades, conflictos, toda clase de batalla. Y Dios se reveló en la forma, en la circunstancia que esta persona lo necesitaba. Y esto nos enseña que Dios se revela de la misma manera a nosotros. Si necesitas sanidad, si estás atravesando por problemas de salud, Dios se revela como tu sanador. Si estás en problema económico, Dios se revela como Dios tu proveedor. Él se revela como tu estandarte, como tu escudo, como tu protector en los momentos de adversidad, en los momentos de batalla, cuando estás luchando. Él se revela como tu galardón. Dios es todo lo que el ser humano necesita. Es por eso que en este pasaje
debemos entender un doble contexto de esta palabra, de estas grietas que amenazan ruina. Hay dos cosas que quiero resaltar que son sumamente importantes. La primera es que es una palabra dada para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Hoy día podríamos aplicar esta palabra también para la iglesia, la cual es el pueblo de Dios. O sea que es una palabra no para gente inconversa, para gente que ha recibido a Cristo en su corazón, para gente que cree en el Dios de la Biblia. Es una palabra para vos y una palabra para mí. Ahora, por un lado eso nos mete en el contexto de otra palabra, pero por otro lado también está que el Señor se revela como la gran necesidad del pueblo de Israel en ese momento. Y el Señor, y dice el texto aquí que acabamos de leer, por tanto el Santo de Israel dice así: Dios se revela en su santidad. ¿Cuál era la necesidad entonces del pueblo de Dios si Dios se estaba revelando como el Santo? La gran necesidad es la santidad. Y esto es algo que muchas veces nos cuesta reconocer como una necesidad. Reconocemos como una necesidad cuando atravesamos crisis, cuando atravesamos por problemas de salud. Reconocemos nuestra necesidad de Dios cuando atravesamos por conflictos, por batallas, cuando los hijos están en desobediencia, cuando los hijos se alejan de Dios, cuando estás atravesando por adicciones, por pecados que no puedes resolver y cosas que están afectando tu salud tal vez, o tal vez que están trayendo una verdadera crisis a tu familia. Pero aquí estamos hablando de la santidad, algo que pocas veces se reconoce como una necesidad. Sin embargo, el Señor se revela de esta manera. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tu caída puede venir súbita y repentinamente, dice el texto aquí, porque hay pecados que son como grieta, que amenazan ruina. La buena noticia es que no hay grieta que no pueda ser reparada. Y aquí el texto vamos a ver por lo menos 4 cosas que debemos hacer cuando nosotros nos percatamos, nos percibimos que hay en nuestra vida una grieta, una fisura por la cual el enemigo está logrando entrar, cuando las cosas no están funcionando bien. Y de repente el Señor nos sale al encuentro y nos dice así: este pecado está siendo en tu vida como una grieta que amenaza la ruina de tu familia, de tu matrimonio, de tu economía, la ruina de tu vida espiritual. Hoy vamos a hablar de 4 cosas que son necesarias para que en nuestra vida no haya grietas que amenacen ruina. La primera la vamos a ver en el versículo 18 y es: no abuses de la misericordia de Dios. Mira que dice el versículo 18: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Dice, porque el Señor es Dios justo, bienaventurados los que confían en Él. Y dice que Dios tendrá misericordia, pero también dice que Dios es justo. Es importante entender que todos los atributos de Dios son eternos. Él es eternamente bueno. Él es eternamente misericordioso. Es eternamente perdonador. Pero también es eternamente justo. Por eso, la gran pregunta no es: si Dios es eternamente bueno, ¿por qué hay gente que se va al infierno? La gran pregunta es: si Dios es eternamente justo, ¿por qué hay algunos que hemos alcanzado por su gracia la salvación? Ninguno de nosotros la merecíamos. Muchos tienen grietas que amenazan ruina porque creen que como el Señor va a esperar para tener piedad, para tener misericordia, es paciente, entonces están en libertad de vivir en pecado y se olvidan que Dios es justo. Romanos capítulo 2, versículo 14 dice: o menospreciás la riqueza de su benignidad, su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios tiene misericordia para que procedas al arrepentimiento. Por lo cual, si no quieres que en tu vida haya grietas que amenacen ruina, no abuses de la misericordia de Dios. La segunda cosa que necesitamos para que en nuestra vida no haya grietas que amenacen ruina es: clama al Señor hasta que te responda. Mirá que dice el versículo 19: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorará el que tiene misericordia, se apiadará de ti
al oír la voz de tu clamor, te responderá. Orar es algo que cualquiera hace. Ora aquel que necesita algo de Dios, que necesita un milagro, que necesita algo en lo económico. Ora aquel que necesita a que Dios lo socorra en alguna circunstancia. Pero clamar es algo que no todos hacen, porque quien clama es quien necesita no algo de Dios, sino que necesita a Dios mismo. Es por eso que no es lo mismo todo aquello que un padre pueda darle a un hijo, tal vez en lo económico o en lo material, a lo que el padre significa para su hijo. Un padre puede darle mucho, y hay padres que de hecho dicen, pero no te faltó nada para la escuela, no te faltó ropa, no te faltó comida, no te faltaron útiles, no te faltó un colegio, no te faltó educación. Pero fue un padre ausente, le faltó el padre mismo. Y debemos entender que nuestra gran necesidad es encontrarnos con Dios, pero no basta con orar. Necesitamos clamar. Dice que el que tiene misericordia de ti, dice, se apiadará al oír la voz de tu clamor y entonces te responderá. La palabra clamar aquí es la palabra hebrea sak, que significa gemir, gritar, lamentar, llamar, llorar, buscarle a Dios con esa intensidad. Es por eso que orar es algo que cualquiera puede hacer, no obstante, no significa que la oración vaya a tener siempre una respuesta de Dios. Sin embargo, dice Lucas capítulo 18, versículo 7, que Dios siempre hará justicia de sus escogidos que claman de día y de noche. La tercera cosa que necesitas en tu vida para que no haya grieta, que amenacen ruina, es obedece la palabra de Dios. Mira que dice en los versículos 20 al 21, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, entonces tus oídos oirán tus palabras, oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis el camino a la izquierda, ni tampoco torzáis el camino a la izquierda. O sea, obedece la palabra de Dios. Todo lo aprendido se vuelve inútil cuando dejas de practicarlo. Una persona puede practicar, por ejemplo, boxeo o puede practicar artes marciales. Y mientras se mantiene activo en esa práctica, tendrá una forma de vida acorde a lo que está practicando, se cuidará su salud, su vida, su alimentación. Y esto lo mantendrá activo en la práctica. Pero en el momento que deja de practicarlo, en ese momento comienza a perder todo eso. Esto es lo que le pasó a Bruce Lee, el gran conocido líder, podríamos decir, o número uno en las artes marciales. Mientras se mantuvo cerca de su maestro, Ip Man se llamaba. Este anciano que le enseñó las artes marciales, él fue un hombre que se mantuvo con una conducta, con una disciplina que lo llevó a ser un verdadero campeón. Sin embargo, se apartó de todo eso. Y murió a la edad de 32 años, producto de las drogas, de los vicios, porque dejó de practicar la vida sana que tenía que practicar. Tus maestros, dice aquí, nunca te serán quitados. Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni a la izquierda, ni torzáis a ningún lado que no sea lo que Dios te está mandando. Es por eso que una persona comienza a tener grietas que amenazan ruina en el mismo momento que comienza a desobedecer a Dios. Pero comienza a reparar esas grietas en el mismo momento que comienza a obedecerlo. La cuarta cosa, y con esto termino, que necesitas para que en tu vida no haya grietas que amenacen ruina es purifícate de lo que desagrada a Dios. Dice el versículo 22, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, le dirás. La salvación te libra de las consecuencias eternas del pecado. Es decir, cuando recibes a Cristo en tu corazón, cuando te arrepientes de tu pecado y lo recibes como tu suficiente Salvador, como tu Señor, tu Salvador personal, en ese momento experimentas el nuevo nacimiento y esto te libra de las consecuencias eternas del pecado. Sin embargo, la purificación de los pecados te salva de las consecuencias temporales.
Es probable que un pecado no ponga en riesgo tu salvación, pero sin duda te traerá consecuencias. Es como si tienes un vaso de agua. Si el agua está sucia en ese vaso y tiene barro inclusive, y abres la canilla y dejas caer agua, poco a poco comenzará a purificarse, comenzará a limpiarse. Pero si luego cortas esa canilla de agua y comienzas a echarle otra vez tierra, barro o cosa sucia, inmediatamente volverá a ensuciarse. Es por eso que una persona puede ser salva, puede estar su nombre escrito en el libro de la vida, puede tener a Dios en su corazón y aún así que hayan grietas que amenacen ruina, porque no ha apartado de su vida las inmundicias, como si fueran un trapo asqueroso, dice la palabra. Porque al igual que nuestro paladar se acostumbra a lo que consume habitualmente. A una persona que le prohíben la sal, al principio le cuesta mucho comer las comidas sin sal. Sin embargo, después su paladar se acostumbra al punto que cuando come algo con sal, lo siente, lo percibe como algo sumamente salado. Así también se acostumbra al paladar de aquella persona que es nueva criatura, de aquel que ha nacido nuevo. Su paladar comienza a acostumbrarse a dejar de lado los vicios. Aquellas cosas que antes las consumía, como el cigarrillo, como el vino, ahora le dan asco, porque su paladar ha sido cambiado por Dios. Si esto no suceda, si la persona sigue viviendo de la manera que antes vivía y sigue practicando las cosas que antes practicaba y no las ha apartado de su vida, no se ha purificado, nadie lo librará de las consecuencias. Quiero terminar con esto. Hace tiempo habíamos hecho con mi esposa el pedido de supermercado. Tenemos un pequeño estante donde guardamos y almacenamos la mercadería para el mes. Y había un pote de dulce plástico. Y se ve que en el camino del viaje se agrietó, se golpeó. Y lo pusimos y no nos dimos cuenta que estaba agrietado. Pasaron los días y vimos que eso había ido chorreando el dulce. Esa mermelada se había ido perdiendo por esa grieta. Ya no tenía el 100% de lo que tenía que venir en ese envase. Pero además de eso, cuando lo abrimos nos encontramos que un hongo se había metido allí porque le había estado entrando el aire y entonces se había echado a perder. ¿Qué te estoy queriendo ilustrar con esto? Una grieta hace que se pierda lo que no quieres perder y hace que se filtre en tu vida lo que no quieres recibir. Todo pecado que no pasa por el filtro de Proverbios 28:13 es una grieta que se transforma en una amenaza de ruina. ¿Qué dice Proverbio 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si no confiesas tus pecados y no te apartas de ellos, ese pecado se transformará en una grieta que amenaza ruina, por lo cual no abuses de la misericordia de Dios. Clama a Dios hasta que Él te responda. Obedece la palabra de Dios. Purifícate de aquellas cosas que le desagradan. Y cierro con esta palabra de Isaías 1, 18, 19. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira la solución de Dios. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. No hay pecado que tenga que ser en tu vida una grieta que amenace ruina. Si vienes a Dios, si arreglas tus cuentas con Dios, no habrá pecado que sea una amenaza de ruina. Tu matrimonio estará seguro, tu salud estará segura, tus hijos estarán seguros, tu vida espiritual, emocional, tu vida mental estará firme, porque no habrá ninguna grieta en tu vida. Si quieres recibir esta palabra, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Al examinarnos, Señor, nos damos cuenta que hay pecados en nuestra vida que son como grietas, que amenazan ruina, pero Señor, queremos venir a ti, Señor. Gracias porque nos da la salida. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. La verdad que hay muchos pecados que no hemos confesado de manera específica, pero lo queremos hacer, Señor. Y hay muchas personas que están viendo este video y oyendo este mensaje. Señor, y tu Espíritu Santo los está sensibilizando a confesar y a apartarse. Y aunque parecía que el matrimonio estaba en una amenaza de ruina, aunque su salud estaba amenazada de ruina, aunque su economía era una amenaza de ruina, aunque habían cosas en su vida que parecía que inevitablemente se iban a derrumbar. Señor, esta palabra trae sanidad, trae restauración y trae nueva vida. En el nombre de Jesús la recibimos. Amén. Si
esta palabra ha sido bendición, te invito a que la compartas y no solo bendecirá tu vida, sino también la vida de aquellos que reciban esta palabra. Que el Señor te bendiga.